3%, igual para las rentas que son bajas y para poder nivelarlas y poder aumentar un poco, porque hemos dicho, cuando nosotros vamos a aportar es nuestro ahorro, porque estamos individualmente ahorrando el 10% para jubilarnos, pero muchas veces no alcanza. Entonces, para que sean solidarios, el 3%. Licen, disculpe, ¿el riesgo profesional es lo mismo que el riesgo común? No, porque el riesgo común se paga cuando el trabajador ha tenido accidentes, o sea, por decir, en horas que no está trabajando. Pero el riesgo profesional solo cuando es en horarios de trabajo. Claro que es un fondo nada más, que se utiliza dependiendo si el accidente ha sido en horarios de trabajo o fuera de horarios de trabajo. Ah, ya. Y el fondo solidario sí sería lo mismo, ¿no? Con los aportes laborales. Sí, paga en este caso el empleador, que es el dueño de la empresa, y también paga el trabajador. El empleador 3% aporta por cada trabajador y al trabajador le descuentan solamente, hemos dicho, un 0.5%. Entonces, prácticamente está aportando un 3.5% cada trabajador. Alicia, yo le quería preguntar sobre los porcentajes de aportes patronales. Adelante, dígame. O sea, en qué se basa? O sea, en base al ingreso de cada empleado, ¿o cómo es? Claro. O sea, si usted gana 10,000, entonces le van a descontar en este caso los patronales, 10% para la Caja Nacional de Salud, van a presentar en su boleta, en su papeleta, va a estar 10,000 menos 10% para la Caja Provivienda, 2%, riesgo profesional 1.71, fondo solidario 3%. Entonces, todos estos van a estar en la papeleta mostrándose restando de su sueldo. Estos, los aportes laborales, 10, 1.71, 0.5 y 0.5. En cambio, esto es la parte patronal, lo que usted no ve, que la parte patronal aporta. Vamos a hacer una planilla de aportes patronales, que este dinero que se está aportando para cada trabajador, tiene que el empleador pagarlo hasta el 10 o 15 de cada mes, donde a las AFPs, al Estado para vivienda y para AFP, riesgo profesional y fondo solidario, a la Caja Nacional de Salud. Entonces, estos montos no son para los dueños de la empresa, es que tienen que depositar al Estado en realidad, ¿no? Y a las AFPs. ¿Esto sale de sus utilidades o de cuál? ¿Del sueldo del trabajador? No, es aportes patronales, digamos, el 10% de sus utilidades de la empresa o... No, del sueldo que estamos pagando. Ya vamos a ver en la planilla, cómo les empiezan cómo les descuentan y cómo se hace la planilla tanto de laborales como patronales, ¿sí? Otros aportes, o sea, otros descuentos, otros aportes extraordinarios que tienen que hacer todos los empleadores de manera obligatoria se llama el aguinaldo. Entonces, toda empresa, ya sea pública o privada, de cualquier tipo de empresa que sea, o cualquier persona, hasta persona natural que tenga a su servicio una persona, ¿cierto? Están obligados en pagarle el aguinaldo. ¿Qué es el aguinaldo? Es un sueldo por año trabajado. Si usted no hubiera trabajado los 12 meses, entonces se calcula por duodécimas. Cuando nos hacen el contrato de trabajo, está establecido ahora que se va a pagar cuando la persona haya trabajado más de 90 días. Tiene derecho al pago de aguinaldo. Si usted ha trabajado menos de 90 días, pierde su aguinaldo, no tiene derecho a aguinaldo. Entonces, las empresas, para evitarse esta carga, porque es un pago extraordinario de un sueldo, ¿cierto?
lo que hacen es contratar a las personas solamente por 85, 87 días. Entonces, la norma dice que tiene que usted que trabajar 90 días. Por esos 3 días o por esos 5 días, usted ya ha perdido su aguinaldo. Entonces, ¿quiénes tienen que percibir aguinaldo? Absolutamente todas las personas, ¿no es cierto? Hemos dicho, pagan las empresas públicas, las empresas privadas, las personas naturales, todos tienen que pagar, todas las personas e instituciones que tienen trabajadores a su cargo están en la obligación de pagar el aguinaldo. Para el cálculo del aguinaldo, dice, si bien el aguinaldo debe pagarse hasta el 20 de diciembre, si no nos han pagado hasta el 20 de diciembre, nosotros podríamos recurrir al Ministerio de Trabajo el día 21 y la ley establece que tendrían que pagarnos doble aguinaldo a partir del 21 de diciembre si no nos han pagado nuestro aguinaldo. Pero eso dice la ley, ¿no es cierto? Así está establecido en la ley. La realidad es que si nosotros vamos a ir a hacer la denuncia al Ministerio del Trabajo de que no nos han pagado nuestro aguinaldo, nos van a pagar nuestro aguinaldo, va a llegar fin de año y al próximo año ni nos van a contratar. ¿Por qué? Porque es así el empresario, ¿no es cierto? Va a decir, no, personas conflictivas no queremos. Entonces ya que hemos hecho, le hemos denunciado que no nos ha pagado aguinaldo en la fecha establecida y por lo tanto él debería pagarnos el doble aguinaldo. Si recurrimos al Ministerio del Trabajo, hacemos las gestiones correspondientes, deberíamos cobrar. Así dice la norma, ¿no? Entonces simplemente dice se paga un mes de sueldo sin ningún descuento por año trabajado. Si no he trabajado el año completo, ya les he dicho, simplemente voy a dividir mi salario, 1,000 bolivianos, 2,000, 5,000, el salario que tenga, dividido entre 12 y multiplicado por el número de meses que se ha trabajado. Esas son las duodécimas que se paga en aguinaldo. Entonces, solamente perdemos el aguinaldo cuando hemos trabajado menos de 90 días. Entonces, todo esto establecido en la Ley General del Trabajo. Hemos dicho el siguiente aporte que debe realizar, o sea, el empleador son las indemnizaciones. Artículo dice, el presente decreto supremo tiene por objeto garantizar el pago de indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y trabajadores luego de haber cumplido 90 días de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada su renuncia voluntaria, toda vez que el pago de indemnización por tiempo de servicios constituye un derecho adquirido. Entonces, ¿qué es una indemnización? Es la retribución que recibe el trabajador por el desgaste, ya sea físico o intelectual, sufrido por el trabajador. Se le va a pagar un sueldo por año trabajado. Entonces, y dice, solamente tenemos que cumplir 90 días de trabajo para que tengamos derecho al pago de la indemnización. ¿Por qué aclara esto? Porque antes las indemnizaciones se pagaban de manera quinquenal, o sea que si uno no trabajaba los 5 años y se iba a los 3 o a los 4 años, perdía su quinquenio. Ahora no, ahora está establecido que son solamente 90 días para que nos paguen, ¿no es cierto? Obviamente, si usted trabaja 87, 89 días, pierde su derecho. El pago de aguinaldos o indemnizaciones, el cálculo que se hace es, digamos, o sea, siempre en las planillas ponemos 1/12 multiplicado por 100. Entonces estamos haciendo el ahorro cada mes de una 12ª parte de su sueldo para que llegue el 20 de diciembre y tengamos el dinero para pagarle. Entonces, en cada planilla se tiene que hacer, digamos, guardar esta partecita de dinero para que cuando llegue el 20 de diciembre no tengamos problemas y no tengamos que tener ingresos extraordinarios, no tengamos para pagar nuestros aguinaldos. Para pagar nuestras indemnizaciones, lo mismo hacemos.
¿sí? Vamos ahorrando en el largo plazo porque no sabemos exactamente cuándo se va a si se va a retirar o lo vamos a votar. En cualquiera de los dos casos, él tiene derecho al pago de la indemnización. No es restrictivo, ¿no es cierto? ¿Cuándo pierde el derecho el trabajador a recibir la indemnización? Cuando, por ejemplo, en caso de robo del trabajador, ahí sí pierde el derecho. Pero no solamente es acusarle y decirle ha robado. Para que pierda su derecho tiene que haber una denuncia a la FELC que nosotros, que del parte del dueño de la empresa hacia el trabajador. En ese caso se va sin absolutamente un peso, por más que haya trabajado 10 años o el tiempo. Si tiene denuncia en la FELC probada de robo o hurto, se considera como un abuso de confianza y por lo tanto no existe el derecho al pago de la indemnización. Entonces, las duodécimas es calcular el sueldo promedio de los 3 últimos meses dividido entre 12 meses y multiplicarlo por los meses trabajados. Simplemente para calcular las duodécimas que tenemos que pagar, ya sea para aguinaldos o indemnizaciones. Otras cargas sociales que tiene que pagar el empleador son, por ejemplo, el subsidio prenatal, el subsidio de natalidad, el subsidio de lactancia y el subsidio de sepelio. La norma establece, ¿sí?, que se debería trabajar, o sea, hasta el 2018, la norma establecía que era un salario mínimo nacional. El año 2019 se considera como 2.000 bolivianos, no siendo así que nuestro salario mínimo nacional es 2.122. Pero excepcionalmente, para el año 2019 y 20, los subsidios de prenatal, de lactancia natal, es de 2.000 bolivianos. ¿En qué consiste el subsidio prenatal? Consiste en que se le paga al trabajador o a la trabajadora que está en estado de gestación a partir del 5.º mes de embarazo hasta que nazca el bebé, o sea, hasta el 9.º mes, ¿cierto? Un salario mínimo, en este caso bolivianos 2.000, desde el 5.º mes hasta el 9.º mes. ¿Quién paga? El empleador, el dueño de la empresa. El subsidio de natalidad. El subsidio de natalidad consiste en que se le va a pagar solamente 2.000 bolivianos a la madre, ya sea la trabajadora titular o no, pero el pago es a la madre por cada hijo nacido vivo. El subsidio de lactancia se paga igual, por cada hijo vivo, un salario mínimo nacional o bolivianos 2.000, desde que el niño tiene un mes hasta que cumpla el año. El subsidio de sepelio se paga bolivianos 2.000 en caso de fallecimiento de un hijo, pero menor a 18 años. Entonces, ¿quién paga? El dueño de la empresa. El empleador hace el pago de todos estos subsidios que son otorgados por el Estado, pero es el empleador el que tiene que cancelar. Entonces, no quiero tener problemas, por lo tanto tengo que pagar el subsidio prenatal, el de lactancia, dependiendo, tengo 5 trabajadoras embarazadas, 5 subsidios prenatales, ¿no es cierto? Tengo niños menores, entonces tienen que hacer su planilla de qué trabajadoras están afiliadas, a quiénes se les paga la lactancia, a quiénes se les paga el prenatal y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y además, una conquista que se tiene en este aspecto es que, digamos, el trabajador, ya sea titular, en ese caso, sea el titular embarazada, quiere decir la mujer, o sea el hombre, tienen inamovilidad funcionaria y no se les puede rebajar el salario hasta que el niño cumpla un año. ¿Dudas, consultas?
¿No hay dudas? Al estar viendo la planilla de sueldos y salarios, hemos dicho hay un impuesto que está grabado a lo que son los salarios, o los sueldos o los salarios. Ahí dice sueldos, salarios, comisiones, horas extras, bonos, todo dice está grabado por el impuesto que se llama RCIVA. Solamente están excluidos el aguinaldo y los beneficios, en este caso, y las indemnizaciones o desahucios. Después todos tenemos derecho tenemos la obligación de aportar, de que se nos descuente el régimen complementario del impuesto al valor agregado, que luego vamos a ver la planilla de cómo se realiza el descuento del famoso RCIVA. Otros descuentos que se hacen a los trabajadores, por ejemplo, son anticipos que se les da, ¿no es cierto? Los anticipos, hemos dicho, vamos a descontarle cuando le estemos pagando el sueldo y le vamos a dar siempre anticipo, siempre que haya trabajado más de 15 días, no le vamos a dar el 100% de su salario. Podremos darle un 50, un 25, 30, depende de la política de la empresa. Podemos dar a nuestros trabajadores préstamos al personal, ¿no es cierto? También puede haber que estemos afiliados a un sindicato y por lo tanto la cuota sindical. Si tenemos pulpería, retenciones judiciales en el caso de, por ejemplo, tengamos que pagar pensiones por un hijo y automáticamente nos llega en la boleta, nos hacen el descuento y es el juzgado el que va a hacer el pago al niño. Y además los fondos solidarios extraordinarios. ¿A qué se refieren los fondos solidarios extraordinarios? Que si nosotros tenemos un salario más de 13,000 bolivianos, tenemos que pagar extra, además del descuento del 0.5% que hacemos como trabajadores, tenemos que aportar un 1%, ser más solidarios. Si ganamos 25,000 bolivianos, 5%. Si ganamos 35,000 bolivianos, 10% de solidaridad. Y esta no es una solidaridad que dice a 35,000, 10%, no. Ganamos 45,000 menos 35,000, 10%. 45,000 menos 25,000, 5%. 45,000 menos 13,000, 1%. Entonces, es acumulativa. ¿Alguna duda, consulta? Ingeniero, ¿podría volver a explicar eso sobre los fondos solidarios? Claro. Ya, gracias. A ver, vamos a volver a la diapositiva. Dice, los fondos solidarios son extraordinarios, fondos extraordinarios, solamente para las personas que tienen salarios altos, es decir, por ejemplo, el dueño, el gerente del Banco de la Unión, bueno, el Banco de la Unión tiene un salario de 50,000 bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, dice, le tenemos que 50,000, dice, es su salario, tenemos que de los 50,000 restarle los 35,000, le restamos los 35,000 y nos quedan 15,000. A estos 15,000 tenemos que sacarle el 10%. Entonces, vamos a descontarle 1,500 primero, ¿cierto? Por la primera parte. Después vamos a decir 50,000 menos los 25,000. ¿Listo? A esto hemos dicho el 5%. Entonces, 1,250. 50,000 menos 13,000. Perdón. 50,000 hemos dicho, menos 13,000. Y a esto le vamos a aplicar el 1%. Esto es 370. Entonces,
¿Cuánto tenemos que descontarle de forma solidaria? Los 370 más los 1.250 más los 1.500. Entonces tenemos que, por solidaridad, por ser solidario y ganar mucho dinero, tiene que además aportar extraordinariamente 3.120 bolivianos. Ya, está muy bien. Muchas gracias, Inge. Pero ¿no hay eso de que no pueden ganar arriba de los 20.000? Solo para las empresas del sector público. El banco mercantil son instituciones privadas. Y además que dentro de las empresas públicas, también las empresas estratégicas, por ejemplo, el gerente de yacimientos gana 45.000 bolivianos. Entonces, solamente hay restricciones para unas. Las que son estratégicas no tienen esa restricción. Las que no, el resto sí tienen. Las empresas privadas no tienen ninguna restricción. Ya, está muy bien, gracias. Licen, disculpe, en eso de otros descuentos que recibe el empleado, ahí también hay el descuento que hacen por sacar permiso, digamos, de un día. Ese día le descuentan también, ¿no? Claro, ahí va a estar los otros descuentos, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, o sea, depende de la política de la empresa, por eso no pongo esos descuentos. Hay algunas empresas, por ejemplo, que dicen, si usted, o sea, tienen su reloj, ¿no es cierto? O tienen la huella digital. Si usted marca después de los 15 minutos, se le va a descontar media jornada de trabajo. Otros dicen 1 hora, otros 2 horas. Entonces, esos son descuentos que se les realizan por llegar tarde. Si no ha venido, y usted no justifica su ausencia, entonces dependiendo de la empresa, le puede descontar el día o le puede decir como multa se descuenta por primera vez 2 días. Y así sucesivo, pero esos son ya descuentos que hacen la parte empresaria, ¿no es cierto? Que cuando el trabajador está entrando a trabajar, debería el empresario decirle todas las reglas y para que él tome en cuenta. Entonces, tiene 5 minutos de tolerancia para marcar su reloj, perfecto. Entonces, usted ya sabe que si ha marcado y 6, ya le toca el descuento. Unas empresas dicen es por 1 minuto, otras dicen si es con 6 ya cuentan los 6 minutos para descontarles otros media jornada, media mañana, está mucho esos descuentos en función de los empresarios. Pero ahí van los descuentos. Y ingeniera, digamos, eso de sacar permisos, creo que también te lo pueden quitar por tus vacaciones, ¿verdad? La puedo sacar también a cuenta de vacación. Salida particular a cuenta de vacación. Entonces, si tengo 30 días, ya no tengo 30 días, solamente 29 días. Dependiendo mucho de la abertura del empresario, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, tenemos 3 personas, ¿no es cierto? El señor Rojas, el señor Pérez y el señor Claros. Su antigüedad, 9 años, 18 años y 25 años. Quiere decir, la antigüedad no puedo llevar de una empresa a otra. Son los años de servicio que estoy trabajando en la empresa. Por lo tanto, vamos a decir, estos son los años de antigüedad que no se pueden llevar de una empresa a otra. Otros piensan que se puede, ¿no es cierto? Pero no. Los anticipos que perciben el señor Rojas es de 3.000 bolivianos, el señor Pérez 5.000 y el señor Claros 2.500. Entonces estamos diciendo, depende mucho de qué es la política de la empresa para darles los anticipos. Le hice una consulta. Adelante. ¿Me podría mostrar la diapositiva anterior? ¿Esta?
Ahí dice del señor Claros 25, antes 25 años, ¿no? Y 2.500, porque es más poco que de Pérez y Rojas. Porque está solamente él ha recibido, o sea, ha pedido de anticipo 2.500 bolivianos, nada más. Ah, Ese ya, ya. anticipo Entonces se son le puede dar dinero, más o sea, anticipo. de su salario, ¿no es cierto? Okay. Ahora Ah, vamos está a ver. bien. El señor Rojas, el señor Pérez y Claros, su haber básico para el señor Rojas, 15.300. Usted va a venir a trabajar, va a hacer esto, y nosotros le vamos a pagar 15.300. El señor Pérez, 29.400. Y el señor Claros, 18.900. ¿Sí? Esos son sus haberes básicos por el monto porque se les está contratando. Entonces, primero hemos dicho el bono de antigüedad. Hemos dicho el bono de antigüedad se calcula sobre 3 salarios mínimos nacionales. Entonces, para ver su bono de antigüedad tenemos que decir, el señor Rojas ha trabajado 9 años. Y para los 9 años tenemos nuestra tablita. Vamos a ver ahora nuestra tabla. Aquí está. Dice, de 9 años, el 18%. Entre 8 a 10, 18%. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Nuestro bono de antigüedad en función de los años que está trabajando, en este caso, no me acuerdo qué se llama, el señor Rojas. 9 años de antigüedad, por lo tanto, 18%. ¿Sobre qué? Sobre 3 salarios mínimos nacionales. Y para calcular, vamos a considerar 2.122 por 3, nuestro monto era 6.366. A esto hemos dicho el 18%. Esto es 1.145,88. Para el señor Pérez vamos a hacer ahora nuestro bono de antigüedad. No nos interesa su haber básico, lo que nos interesa es el tiempo que ha trabajado en la empresa. Y el señor Pérez ha trabajado 18 años en la empresa. Entonces, para ver cuántos ha trabajado, como 18 años, nos vamos nuevamente a nuestra tabla, revisamos nuestra tablita y decimos 18 años está entre 15 y 19, corresponde el 34% del bono de antigüedad. ¿Sobre qué? Sobre 3 salarios mínimos nacionales. Estamos considerando el 2.122 nuestros salarios mínimos nacionales para este caso. Entonces, 2.122 multiplicado por 3 nos va a dar siempre los 6.366 multiplicado por el 34%, que sería 2.164,44. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniera. Disculpe, si en caso de en el examen pusiera esto, ¿vamos a trabajar con 2.122 o 2.164, el sueldo mínimo? Si es el 2021, tiene que ser 2.164. Si es el 2019, 2020, 2.122. Si es el 2015, el salario del 2015, ¿no? El salario mínimo del 2015. Ah, ya, está bien, gracias. Entonces, de esta manera se calcula el bono de antigüedad. Ahí, estaba subiendo un poquito, pero no se ve mucho, ¿no? Ahí vamos. El haber básico, habíamos dicho que era 15.300 para el señor, no me acuerdo, para el señor Rojas, creo que es. 15.300, ¿cierto? Más el bono de antigüedad, que es 1.145,88. Entonces, el monto que tenemos, el total ganado, así se llama, 16.445,88. Ese es su total ganado. Entonces, ¿qué va a ser el total ganado? La sumatoria del haber básico de los 29.400 para el señor Pérez, más su bono de antigüedad, 2.164,44. Total ganado, 31.564,44. 18.900 más 3.183, entonces 22.083 es el monto
para la tercera persona. Ya hemos visto esa parte de la planilla, ya sabemos calcular el bono de antigüedad y el total ganado. Ahora tenemos que ver los descuentos laborales que se tienen que realizar. Y dentro de los descuentos laborales están las AFPs, 12.71%. Esto es el descuento que se hace a las AFPs de manera obligatoria. Ya hemos visto por qué está compuesto. Entonces, del total ganado, de los 16.000, en este caso para el 16.445,88, tenemos que sacar el 12.71%. Y esto es 2.090.27. Entonces, el primer descuento laboral es sobre el total ganado. ¿Cuánto? El 12.71%, que hemos visto ya con anterioridad cómo está compuesto el descuento del 12.71%, 10% para lo que es la cuota individual, 1.71% riesgo común, comisión a AFPs y fondo solidario, el 0.5%. Entonces, todo esto sumado da el 12.71 y en nuestra planilla vamos a simplemente presentar ese, ¿no es cierto? Descuentos del 12.71%. Para la segunda persona, dice, teníamos un total ganado de 31.564,44. ¿Cuál es nuestro monto? Repito nuevamente, el 12.71% de los 31.564 es 4.011.84. En otros descuentos hemos dicho, pues, tenemos que ponerles los anticipos, los préstamos, la cuota sindical, vamos a poner aquí los anticipos y los fondos solidarios extraordinarios porque corresponden, ¿no es cierto? Hemos dicho, los fondos solidarios se aplican a las personas que ganan más de 13.000, más de 25.000 y más de 35.000. Entonces, en nuestra planilla, en nuestro ejemplo de planilla, estamos diciendo, el señor Rojas tuvo un anticipo de 3.000 bolivianos, el señor Pérez de 5.000 y el señor Claros de 2.500, solamente en anticipos. Entonces aquí solamente, si solo fueran anticipos, aquí tendría que ir los montos a descontarles, 3.000, 5.000 y 2.500. Pero tenemos otros descuentos que son porque están ganando más de los 13.000 bolivianos, su total ganado 16.000, 31.000 y 22.083. Corresponde a estos señores hacerles los descuentos extraordinarios de fondos solidarios. ¿Alguna duda hasta ahí? Dice, perdón, de otros dijo anticipos y descuentos extraordinarios, ¿solo esos dos? Solo eso vamos a poner. No tenemos préstamos, no sabemos si pagan o no cuota sindical. Si hay esos más, van a entrar, ¿no es cierto? Pero en este caso no vamos a considerar eso. Calculamos los fondos solidarios o ya se han ubicado. Liz, ¿en cuánto dijo que es el RCIVA o cómo sacó? El RCIVA, vamos a ver luego la planilla de RCIVA. Ahora yo les voy a explicar cómo se hace el RCIVA, cómo se hace el descuento del RCIVA. Dime. El de 12.71 es sí o sí no VLC. Sí, claro que sí, es obligatorio.
Los otros son optativos, puede o no puede, ¿cierto? Entonces vamos a especular un poco y vamos a decir, no ha recibido el señor ningún anticipo, entonces, y su salario, es decir, no va a ser 15,000, va a ser 5,300. No se va a modificar, estamos en una hoja de eso, ¿sí? Entonces, si es 5,300 más su bono de antigüedad, sería solamente 6,000 y tantos. Entonces, no tiene por qué pagarse, no tiene por qué descontársele nada de otros descuentos, ¿cierto? Entonces, estamos diciendo, en el caso de que gane más de 13,000, sí corresponde hacerle los descuentos. Si gana menos de 13,000, no tenemos por qué hacerle descuentos. Allí donde dice otros, ¿qué porcentaje se saca? Dice. Ya. Primero, los anticipos haremos para el señor Rojas, ¿sí? Vamos a hacer. Para el señor Rojas tenía un anticipo de 3,000, entonces hay que descontarle lo primero los 3,000, ¿cierto? Además dice, hay que descontarle de fondo solidario, porque su total ganado es, si mal no recuerdo, está correcto, 16,445.88. ¿Sí? Gana más de 13,000, por lo tanto, pero no llega a 25,000, entonces está solamente en la primera, le vamos a restar los 13,000 a los 16,000. Entonces dice 3,445.8. ¿Cuánto hay que hay que sacarle? El 1%. Y el 1% es 34,46 centavos. Y por eso le descontamos 3,034,46 centavos en otros. Continuamos. El señor Pérez. El señor Pérez ha recibido un anticipo de 5,000 bolivianos. Eso decía, ¿no es cierto? En el ejemplo decíamos, este señor recibe un anticipo de 5,000. Señor Rojas 3,000 y Claros 2,500. Entonces lo primero que hay que descontarle para pagarle es los 5,000 bolivianos. Listo. ¿Cuánto es su total ganado? Su total ganado es 31,564,44. No llega a los 35,000. Entonces, 25,000, ¿no es cierto? Menos, 31,564,44 menos 25,000. Listo. 6,564. ¿Qué porcentaje hay que aplicar? El 5%. 328,22 centavos. Los mismos 31,564,44 menos 13,000 bolivianos. Entonces, 18,564 por 1%. 185,64. Entonces, alcanza los dos tramos. Vamos a decir 5,000, que hay que descontarle, más el primer tramo 328,22, más el segundo tramo 185,64. Total, 5,513,86 centavos. ¿Se ha entendido? ¿Podrías repetir una vez más, porfa? Dicen. Claro. Entonces, para el señor Pérez, el primer descuento, el anticipo de los 5,000. El primer tramo, vamos a decir, está más de los 25, pero no llega a los 35, entonces no va el descuento de los 35,000, pero sí a los 25,000, entonces 31,564,44 menos los 25,000. Esto dice 6,564. A ese monto tenemos que sacar el 5%. Entonces, por 0.05, esto me da 328,22 centavos que tengo que descontar. Listo. Ese sería el segundo tramo. El primer tramo dice 31,000 nuevamente 564,44 menos los 13,000 bolivianos
18.564. Por 1%, 185,64. Y le tenemos que descontar la sumatoria de los tres, los 5.000 más los 328 más los 185. Total descuentos 5.513,86. Y bueno, para rematar vamos a hacer Claros más. El señor Claros dice tenía un anticipo de 2.500. Entonces, lo primero, 2.500 tenemos que descontar. Luego dice, ¿cuánto es su salario? 22.083. No llega a los 25.000. Entonces, solamente hay que descontarle de los 13.000. Entonces, 22.083 menos 13.000. Esto me da 9.083, a esto tengo que sacarle el 1%, eso es 90,83. Y le vamos a descontar 2.590,83 centavos. ¿Está correcto? El 2.500 es los que se ha adelantado, ¿no ven? Dicen, y el Sí. 90,83 es lo que se ha sacado de 22.083 menos 13.000 y por 0.01. Correcto. Está bien, dicen, gracias. ¿De qué? ¿Alguna duda más? Entonces, esos son, de esta manera se hace la planilla, entonces los descuentos bien. Si en el enunciado le dice además tiene pulpería, tiene un préstamo, entonces todos tienen que ir a esos descuentos. Generalmente hacen una casillita donde van haciendo el desglose de qué descuento se hace. Nosotros no tenemos esos datos, ni tampoco es tan importante, sino los datos generales de cómo calcular la planilla. Entonces, la cuota sindical depende a qué estoy afiliado, si a la central obrera o a los fabriles, depende cuándo ellos hayan determinado, o también puedo aportar parte a los fabriles y parte a la central obrera. Esos ya son descuentos que no son para nosotros importantes, pero un descuento es un descuento, simplemente se le va a aplicar un porcentaje y nada más. Ahora vamos a ver la planilla del RCI, va un poquito. Entonces, en la planilla del RCIVA, para nosotros hacer, o sea, este RCIVA, tenemos que calcular adicionalmente nuestra planilla. En esta planilla del RCIVA tenemos el sueldo neto en la primera columna, y el sueldo neto se obtiene del total ganado, ¿cierto?, menos el descuento. Entonces, 16.445.88, 16.445.88 menos el descuento del 12.71%, menos 2.090.27. Entonces, eso es el sueldo neto. Es el total ganado menos los descuentos de las AFPs. Esto me da 14.355,61. Para la segunda persona dice su total ganado es 31.564,44. ¿Cuánto es el 12.71 menos los 4.011.84? Entonces tenemos que su sueldo neto es
27.552,60. Voy a aumentarla para que ya vean ustedes los numeritos. Ahí estamos. La planilla, si tenemos 100 empleados, todos tienen que estar con su nombre, su carnet de identidad, y en la planilla de lo que son los descuentos laborales tienen que estar ahí para que firmen el dinero que van a percibir. ¿Qué queremos saber? ¿Cuánto se les va a pagar? Pero ahora, en este momento estamos viendo cómo se calcula el ERC-IVA de los trabajadores. Una vez que tenemos el sueldo neto, la segunda columna nos habla del mínimo no imponible. ¿Qué es el mínimo no imponible? Son 2 salarios mínimos nacionales. Si se fijan, es para todos los trabajadores el mismo monto. Entonces, nosotros estamos trabajando con 2.122, nuestro salario mínimo nacional, multiplicado por 2, 4.244. ¿Para cuándo? Gestión 2019 y gestión 2020 vigente nuestro salario mínimo nacional. Si nos piden para el 2021, ya tiene que ser los 2.164, que es el salario mínimo nacional. Esa es la columna número 2. La columna 3. En la columna 3 nos dice 3 es igual a 1 menos 2, por lo tanto 14.355,61 menos 4.244 nos da la diferencia, que es 10.111,61. Con 51. Con 61. ¿Se ha entendido? Entonces, ¿qué nos podemos descontar? 2 salarios mínimos nacionales. Cuando no sabemos calcular la planilla del ERC-IVA, decimos, ¿cuánto es tu salario? 10.000. Entonces tienes que descontarle 4 salarios mínimos nacionales, y eso es lo que tienes que tributar, para hacerlo de manera fácil, de manera sencilla, para que todos puedan entender, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que ganas? Tanto. 10.000. A eso quitarle 4 salarios mínimos nacionales, y lo que tú tienes que aportar, o sea, tienes que aportar en facturas, es ese monto. Pero nosotros aquí estamos viendo cómo en realidad se hace la planilla del ERC-IVA. Entonces estamos diciendo mínimo no imponible 4.244, diferencia sujeta a impuestos, el sueldo neto menos el mínimo no imponible, y del monto 3 vamos a sacar el 13%, que es el impuesto que tenemos que pagar, ¿no es cierto? Entonces, de los 10.161, el impuesto del 13% es 1.314,51. De los 23.308, el 13% es 3.030, y así sucesivamente. ¿Hasta aquí alguna duda o algo que no les haya quedado claro? Continuamos. Por lo menos terminaremos la planilla del ERC-IVA y nos vamos a acceder un poquito, creo. ¿Qué nos podemos descontar? Nosotros, si no presentamos facturas, nos tienen que descontar, o sea, 0 de facturas, tienen que descontarnos 1.954,19. Pero dice, nosotros tenemos el derecho a presentar en el formulario 110 todos los gastos que hemos realizado con factura. Lo único que necesitan nuestras facturas es llevar el nombre de la persona y el número de carnet de identidad para nosotros poder presentar. ¿Cuánto tiempo de validez tienen estas facturas? Estas facturas son de consumo, por lo tanto, tienen una validez de 120 días. Atrás, todas sirven. ¿De qué se puede? De lo que quieran. Absolutamente de lo que ustedes quieran, pueden presentar sus facturas. No es como del rubro, es de los trabajadores. He comido pollos, he ido al dentista, al médico, todas esas facturas nos sirven, ¿cierto? Lo único que tenemos que tener en claro es que tiene que decir
simplemente el nombre del trabajador y el número de carnet de identidad para tener derecho a crédito fiscal. Entonces, podemos presentar cada mes nuestras facturas. Pero también nos podemos descontar en descuentos el 13% sobre dos salarios mínimos nacionales. No nos olvidemos que nuestros salarios mínimos nacionales eran 4.244, entonces el 13% es 551,72, redondeado 552 bolivianos. ¿Por qué nos descontamos estos 4 salarios mínimos nacionales? Por las compras que realizamos en la cancha y no nos emiten factura. Entonces el Estado dice que nosotros podemos gastar hasta ese monto, ¿no es cierto?, en compras realizadas en el mercado. Y el resto de las compras tenemos que hacerlas con facturas. Entonces, esos son los descuentos que podemos realizarnos como trabajadores. Tanto la presentación del formulario 110, que es una declaración jurada, por eso dice SDG, según declaración jurada, que está afirmando que todo lo que nosotros estamos poniendo en este formulario es verdadero, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos poniendo una factura trucha, vamos a entregar evidentemente a la empresa, pero es al Estado a quien estamos defraudando. Por lo tanto, el Estado va a mostrar como una prueba nuestra declaración jurada de que nosotros hemos dicho que esto era verdad cuando era mentira, ¿cierto? Y por lo tanto nos va a cobrar, en este caso, nos va a depurar la factura, quiere decir, nos va a sacar esa factura, y como nosotros ya hemos declarado ese crédito fiscal nos va a cobrar multa por haberlo hecho mal. ¿Cuánto podemos declarar? Obviamente, ¿no es cierto? Si nosotros somos los trabajadores, ¿cuánto es nuestro total ganado? Entonces, lo que nosotros tenemos que decir, esto es lo que nosotros ganamos. Ay, perdón, me voy a ir. Nuestro total ganado es 16.440. Cerraremos, 16.500, listo. El monto, los gastos que puedo realizar va a ser máximo 16.500. No puede ser que el señor Pérez esté presentando por un valor de 31.564. ¿De dónde está sacando la diferencia de gasto? Tal vez tiene otros alquileres, pero no está declarando, ¿no es cierto? Entonces estamos diciendo, simplemente cuando estamos desde el punto de vista del trabajador, no podemos excedernos todos los meses y presentar facturas por 70.000, por 80.000, cuando nuestro total ganado es 16.000 bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Nosotros mismos nos estamos poniendo la soga al cuello y le estamos solicitando a Impuestos Internos que nos revise nuestras facturas. Entonces, Impuestos Internos inmediatamente va a actuar, porque si bien entregamos a la empresa, no es para la empresa ni va a revisar si está bien o no, simplemente hace una verificación para ver que diga su nombre, su carnet de identidad, que esté el monto y nada más. Pero después quien revisa es Impuestos Internos, porque usted está pagando a impuestos al Estado este impuesto que se llama el RCIPA. Entonces, ese es el cuidado que se tiene que tener como trabajador. Una vez que nosotros tenemos los descuentos, ahora vamos a determinar si es saldo a favor del fisco o saldo a favor del dependiente. ¿Quién es el fisco? El fisco es Impuestos Internos. ¿Quién es el dependiente? Somos nosotros. Entonces, si es a favor del dependiente, nos vamos a guardar para el próximo mes. Si es a favor del fisco, inmediatamente en este mes nos van a descontar. Entonces, para determinar, decimos, el impuesto determinado 1.314,51. Menos 1.200, menos 505, o sea, 1.200 más 552, 1.200 más los 552 es 1.752, mayor que el impuesto que tenemos que pagar, por lo tanto es saldo a favor del dependiente. En el siguiente caso, tenemos 1.500 presentado de factura más 552, dice 2.052. ¿Cuánto nos tienen que descontar? 3.030. Entonces es menor, menos los 3.030.12,
978 bolivianos es lo que nos tiene que descontar la empresa y dárselo después en el formulario siguiente a impuestos internos. El tercero se había olvidado presentar las facturas y tienen que descontarle 1.954,19. Todos pueden descontarse, hemos dicho los 552, que es el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Entonces, le van a descontar solamente 1.402 bolivianos. Este es el que nos interesa porque este va a ir para el siguiente mes. Entonces, para nuestra planilla de descuentos laborales tenemos que llevar los 978,40, los 1.402,47, que es el RCIVA. Y la suma, y así concluimos nuestra planilla de aportes laborales. Descontamos las AFPs, otros descuentos, el RCIVA, total es la sumatoria de los tres, ¿cierto? 5.124, 10.504, 6.800. ¿Cuánto nos van a pagar? Lo que vamos a recibir, nuestra transacción inicial, 15.300, más nuestro bono de antigüedad, 16.000, menos nuestros descuentos, recibimos en efectivo 11.321 bolivianos con 15 centavos. ¿Qué tenemos que hacer? Firmar por el monto que estamos percibiendo. Igual para el segundo trabajador, su total ganado era 31.564, sus descuentos 10.504,10, hay que cancelarle en efectivo o con cheque 21.060,34. Y lo mismo para el tercero, y esto es, entonces, la planilla de descuentos laborales va unida a la planilla que se llama el RCIVA. ¿Qué nos interesa? Nos interesa solamente esta columna, que es la columna del fisco, porque esta es la que nosotros tenemos que hacer los descuentos, poner en nuestra planilla. Si nos ha quedado a favor del dependiente, entonces tenemos mes anterior, sigue nuestra planilla. En el mes anterior, ¿cuánto teníamos? 437,21. Mantenimiento de valor UFB final sobre UFB inicial, y hacemos que suba, digamos, a 438. Entonces dice 9 más 1, tiene que ser los 438, y vamos a poner saldo a favor del dependiente. Entonces ya estamos diciendo, tenemos la columna 8 menos la 11 que estamos utilizando, sumamos eso y vamos actualizando. Utilizamos lo que necesitamos y si no necesitamos, sigue guardando para el siguiente mes, y además hemos dicho, utilizamos montos actualizados. ¿Alguna duda o consulta? Si no hay dudas ni consultas, supongo que está claro. Para la próxima clase, que es el día lunes, una repasadita. Si tienen alguna duda, algo que les genere duda, consulta. Vamos a continuar el día lunes porque nos falta todavía la planilla de aportes patronales y los registros en nuestros libros diarios de las planillas. Las planillas, los sueldos se pagan cada mes. Cada mes hay que registrar el monto de las planillas, ¿no es cierto? Cada mes tenemos que presentar todas las planillas, tanto de laborales, patronales, dependiendo los días que ha trabajado. Por ahí solamente del mes no ha trabajado más de 15 días, no le vamos a pagar mes completo, ¿no es cierto? Tenemos que ver cuánto realmente ha trabajado y en función de eso se le va. Que estaba enfermo, será con permiso, sin permiso, y eso ya es relativo.
Si no hay dudas y consultas, quedamos ahí. Nos vemos el día lunes. Gracias por su atención. Hasta luego, Lisset. Hasta luego.